Saludos, Dios le bendiga este día. Estamos con Primera de Reyes, capítulo 4 y capítulo 5. Hoy veremos la paz que Salomón encontró después de que fue coronado rey. Y también veremos el apoyo o la ayuda que recibió Salomón para comenzar a construir el templo que tanto quería construir su padre David. Lo que llama la atención en el capítulo 4 es que Salomón declara firmemente de que él había encontrado la paz en su reino. Acá te muestro un mapa donde está claro la zona en la que Salomón gobernaba. Según el capítulo 4 dice que gobernaba desde Tisaf hasta Berseba. Acá está el mapa para que vos lo veas. Era este gran territorio que gobernó Salomón. Según lo que te puedo mostrar ahora, donde se ven estas rayas desde Berseba hasta cerca de la zona de Hamat, era el gobierno del padre de Salomón, David, pero Salomón se extendió más allá todavía hacia el norte, hacia la zona del Líbano. Lo que nos enseña en el capítulo 4 de Primera de Reyes es que Salomón encontró paz en su reinado. Y la pregunta, obvia pregunta, es ¿por qué Salomón tenía paz y por qué David no la tenía? Recordemos cómo cuando David pecó con Betsabé y planeó la muerte de su marido de Urías, el profeta Natán le dijo que como castigo David iba a tener la espada sobre su casa, o sea, iba a tener grandes problemas. Y ahí lo que significa la espada quiere decir la muerte en su hogar. Y así pasó con David, con el padre de Salomón. Mientras David reinó, siempre tuvo enemigos luchando contra él, que molestaban su vida, lo acosaban, que lo perseguían, y como vimos en los capítulos anteriores, terminó con varios hijos muertos y una hija violada. Este es el resultado de aquellos que lamentablemente cometen grandes pecados, como lo hizo David en su pecado de adulterio y en su pecado de homicidio. Sabemos que David hizo buenas cosas y seguramente hizo más cosas buenas que malas. Por eso es que se lo conoce como aquel que agradó al corazón de Dios. Sin embargo, podemos ver en este capítulo 4 cómo Salomón declara firmemente de que él encontró paz, a diferencia de su padre. Porque Salomón no solamente miraba por sí mismo, sino, como te dije en el video anterior, miraba principalmente por los demás, cosa que no hizo su padre David. Recordad que por el pecado de David, muchos hombres y mujeres en aquel momento murieron, producto de lo que hizo con Betsabé y con Urías, trayendo la muerte sobre Israel. Sin embargo, Salomón, cuando Dios le apareció en sueños, Dios le dijo: ¿qué quieres que te dé? Pídemelo. Y Salomón le dijo: yo quiero que me des sabiduría para gobernar a tu pueblo. Lo que hizo en ese momento Salomón fue mirar a su pueblo, mirar la necesidad de los que sufren, mirar la necesidad de Dios que tenía su pueblo. Pero David, su padre, no hizo esto. Recordad que David, mientras estaba en aquella terraza allí en su palacio, miró a Betsabé y pecó con ella. En cambio, Salomón miró a su pueblo y oró por su pueblo. Dos corazones totalmente distintos, padre e hijo. Quiera Dios darnos el corazón de Salomón a todos nosotros, más que el corazón de David, para que podamos entender nosotros que lo más importante es mirar primeramente por el otro y mirar por las cosas de arriba, por las cosas del cielo, por las cosas de Dios.
Jesucristo nos enseñó mucho acerca de esto, que hay que mirar aquellas cosas que Dios quiere darnos para bendecirnos, las cosas del cielo. Dice también la palabra de Dios que Salomón se hizo de carros de guerra y que también pudo construir caballerizas, ya que tenía una gran multitud de caballos allí en su reino. Se habla de aproximadamente 40.000 caballos. Acá tenemos una imagen de las ruinas actuales de las caballerizas de Salomón. 40.000 caballos tenía él. Era impresionante lo que él llegó a tener, lo que llegó a juntar para su reino. Recordemos que Dios le había dicho de que por pedir sabiduría, por buscar las cosas de arriba, Dios ahora le daría muchas cosas de esta tierra. Así que lo enriqueció, le dio riquezas, le dio fama. Según el capítulo 4 de Primera de Reyes, Salomón se hizo tan conocido que venían de todos los países de alrededor para escuchar su sabiduría. Y así fue que Salomón encontró paz en su reino y encontró también la fama en todo alrededor. Qué bueno cuando la gente, cuando las personas hablan bien de nosotros. Qué malo que aquellos que dicen creer en Dios o que son creyentes o dicen ser cristianos dan mal testimonio delante de aquellos que no creen, y los que no creen hablan mal de esos que dicen ser cristianos pero con sus obras demuestran todo lo contrario. Yo he conocido muchos pseudo cristianos que decían ser cristianos de palabra, pero de hechos y con sus hechos lo negaban. Es triste ver cristianos que dicen ser cristianos, pero con sus obras niegan lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. Viven una vida en pecado y en mal testimonio delante de los demás. Sin embargo, Salomón llegó a tener fama, y no fama de quedarse con la mujer del otro, como hizo su padre David, sino llegó a tener fama de ser un hombre sabio, de ser un hombre inteligente, de ser un hombre justo, de ser un hombre bueno, y de ser un hombre que miraba por su pueblo a diferencia de su padre. Realmente increíble historia. Ahora vamos a ver qué nos dice el capítulo 5, ya que nos cuenta que Salomón hizo un pacto, hizo un acuerdo con un rey de Tiro llamado Hiram, y cuando Hiram se enteró de que Salomón era rey, le ofreció su ayuda, y Salomón le pidió sabiamente que le mandase madera para construir el templo que David le había encargado construir. Y así fue que Hiram recibió de parte de Salomón monedas, recibió monedas de oro, de plata, recibió también especias, recibió todo tipo de cereales, aceite y todo tipo de alimento a cambio de la madera que Hiram habría de cortarle del Líbano. Maderas de cedro que habrían de venir en los barcos enviados por este rey directamente al puerto para que Salomón comenzase a construir el rey allí el templo del Señor. Podemos ver en estas imágenes, a modo de ilustración, cómo Salomón comenzó, a través de la paz que tenía en su reino, producto de mirar por el otro más que por sí mismo, a edificar y a construir. Y así muchas veces nos pasa a nosotros que queremos edificar o queremos construir, queremos avanzar en nuestra vida en la parte material, y muchas veces no podemos hacerlo porque seguramente hay cosas que debemos todavía arreglar en nuestra vida, o hay enemigos que todavía nos están haciendo la guerra. Y mientras hay enemigos que te hagan la guerra, seguramente los planes personales se te van a hacer difícil de cumplirlos. Pero Dios, en su sabiduría, nos dará el tiempo. Y vos tenés que darte cuenta que habrá tiempo de guerra y tiempo de paz. El tiempo de David fue tiempo de guerra, tiempo de oposición.
En cambio, el tiempo de Salomón fue tiempo de paz, un tiempo donde el corazón de Salomón era distinto al corazón de su padre. Y en un corazón distinto, diferente, podemos encontrar la paz que nuestra vida necesita. Y ahí es el momento de comenzar a llevar adelante aquellos planes que teníamos retrasados en nuestra vida. En los momentos de paz que tanto el mundo necesita, o que el hombre o la mujer anhelan tener, la paz en sus vidas, porque todo el mundo busca paz y prosperidad, es lo que Salomón tuvo. Y es en ese momento en el que vos tenés que hacer lo mismo que hizo Salomón. En los momentos de paz, cuando ya no hay enemigos, cuando ya no hay aquellos que te hagan la oposición, es el momento de comenzar a avanzar, es el momento de comenzar a edificar, y es el momento de comenzar a construir, avanzar en aquellas cosas en las que el pecado había frenado. Esperemos que esto nos haga reflexionar, nos haga pensar que hay tiempo para todo. Comúnmente mi esposa dice que hay tiempo de paz y tiempo de guerra. Y esto también está escrito en la palabra del Señor, porque el Señor tiene los tiempos en sus manos. Aprovecha el tiempo de paz que Dios te da, porque es el tiempo en el que seguramente estás haciendo bien las cosas delante de Él. Y en ese momento, avanza en aquellas cosas que estabas atrasado, en aquellas cosas que estabas detenido, para que Dios, allí en su gracia, en su poder, te comience a ayudar para que las cosas comiencen también a cambiar en tu vida. No siempre vamos a estar en guerra, no siempre vamos a estar en pruebas. Hay momentos en los que nosotros debemos gozar de la paz de Dios y de la prosperidad. Espero que esto haya sido de mucha bendición para tu vida, y nos vemos en 1 Reyes capítulo 6.